Bueno, buenas tardes. Este es nuestro taller de voluntarias y voluntarios de el Observatorio de Economía Social de la Universidad de Lomas de Zamora. En estos encuentros comentamos entre otras cosas cómo venimos y en qué estamos trabajando, y reforzamos algunas temáticas que son de interés para nosotros. Hoy quería saludarlos y preguntarles cómo están, cómo llegan a la reunión, qué expectativa traen respecto a esto de la formación de grupos, si tienen idea. Les escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? La tallerista está en 20 minutos, me avisó. Bien. Así que estamos en tiempo maravilloso. Bueno, por segunda vez consecutiva llego mejor que la anterior vez. Así que parece que se va ordenando la cosa en lo familiar, en lo particular, en los proyectos y de grupos. Es un tema que me apasiona toda la vida, así que intentaremos seguir pensando, ¿no? Lo maravilloso de poder leer grupos, que se tratará de eso, cómo leemos grupos, ¿no? Pero no la voy a sabotear. No, ¿cómo se dice ahora? No voy a spoilear a la tallerista. Julia. Muy bien. Sí, adelante. Bueno, personalmente llegó con muchísimo entusiasmo, al margen del cansancio natural que uno puede sentir a esta altura del año, pero ya sea en lo personal, eh, porque estoy consiguiendo cosas que venía esperando y que ahora se van dando, y que esto, como todo en la vida hay que saber esperar, que llegue ese momento, y bueno, van llegando los tiempos, y muy interesada en el trabajo de grupo, especialmente en este trabajo de grupo, eh, que ayuda y que tiene una fortaleza, que es el compañerismo y el cuidarnos mutuamente, que para mí es fundamental en un equipo de trabajo, porque el resto se puede subsanar, todo tiene solución, pero no hay egoísmo, no hay eh, recelos, por el contrario, acá se contiene al otro, se trabaja con el otro, y eso hace que para uno sea más llevadero, aunque le falte mucha formación. A mí, por ejemplo, por ser nuevita en el voluntariado, pero uno se siente abrazado por el resto del equipo. Y eso hace que a uno le dé más ganas de trabajar y de colaborar y de abrazar a los otros también. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Alicia. ¿No? Un mimo. Sí, nos hace falta. Bueno, ya Miriam nos contó que venía bien, que estaba un poco mejor de salud y que estaba en este momento ocupada, que ya enseguida se vuelve a sumar, así que no sé si quieren seguir, Fernando. A mí me interesó muchísimo la temática. La verdad que creo que todos hemos participado desde hace mucho tiempo en muchos grupos, ¿no? Y, y bueno, siempre tienen diversas, ¿no? Como diversas procesos, podríamos decir así. A veces uno ve como cierta línea, cierto componente, cierta forma. Así que me interesó muchísimo el tema de las formas de organizadores grupales. Me gustó mucho, porque
hay como mecánicas y formas que se van repitiendo en los diferentes grupos, y me parece que el hecho de cómo uno puede aportar a todo eso hace que las cosas vayan en una dirección o en otra. Creo que de todos modos, todos venimos como ganando en aprendizaje y priorizando otras cosas. Por ahí años atrás era todo más intelectual y más rígido, y las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas y ya está, ¿no? Y hoy es como que me parece que priorizamos todos, ¿no? Eso de que, bueno, me gusta esto de, bueno, ¿cómo trato al otro? ¿No? Qué bueno. Y tenemos todos, me parece que es una clave de la época actual, me parece, ¿no? Esto del trato al otro dentro de lo grupal me parece que se está dando de otro modo. Por lo menos yo lo vengo percibiendo, o son por ahí búsquedas que uno va como haciendo, ¿no? Por lo menos cotejando de hace 10, 20 años atrás. Las tónicas grupales antes eran muy rígidas, y ahora me parece que es todo mucho más suelto. No suelto, sino que se pone el punto de vista en otras cosas, me parece. Eh, Uno es más tolerante, me parece, consigo mismo y con los demás. Así Qué que por eso me bueno. interesó mucho la temática. No la esperaba, ¿no? No sabía cuál iba a ser el tema de intercambio de hoy. Así que, bueno, fuera de eso, bien, muy contento. En la semana muy contento, haciendo muchas cosas así, pim, pum, pam, también, viste, haciendo acelerado, pa, pe, pim, pam, pum, pum, atajando tiros penales, pateando, jugando, viste, pero bueno, bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Acá Miriam dice, para luego, todos somos de distintas zonas, provincias, vinculaciones académicas, por lo tanto somos un recursero andante, es cierto. Particularmente me interesaría recibir info de diplomaturas virtuales, presenciales y mixtas, que tengan vinculación con la docencia, con las TIC, monotributo, y si existe diplomatura para tutores virtuales sería genial, entre otras temáticas interesantes que sean gratuitas, claro. Vamos a tener que armar una vez. Vamos a tener que armar una diplomatura para tutores. Qué bien nos vendría, la verdad. Héctor, ¿cómo llegaste? Bien, gracias por hacernos parte. Privilegiado de poder conocer personas y trabajar, como decía Fernando, uno va trabajando en grupos y aprende. Más de la temática de hoy, es mi primera vez que me conecto como voluntario, así por Zoom, por tiempo más que nada, hoy se dio. Y cuando me invitaron dije, bueno, bienvenido. Ya igual habíamos sido invitados, pero qué lindo es eso de poder, que se den los tiempos para poder participar. También soy novito en esto y uno aprende, y del otro lado le digo a Damián, tengo que hacer la diplomatura, tengo que hacer todo, porque estoy en todos lados del otro lado del telón, y aprendo como alumno, ¿no? Y me interesa todos los temas, así que todo lo que sea para capacitarnos, para aprender, para poder sumar, bienvenido sea. Me encuentra bien también, a full, como todos ustedes, con diferentes actividades, tanto en el ministerio como en la fundación, pero bueno, disfruto ayer, las horas que estamos compartiendo como soporte técnico también lo disfruto. Ya es un lindo hábito, los martes, 3 horitas estar ahí junto con ustedes, y también disfruto la calidad, la excelencia y las ganas que le ponen. Así que aprendo de ustedes, agradecido. Ay, se agradece muchísimo. La verdad que es muy importante tenerte porque ayuda a que todo lo demás, o sea, es como el esqueleto, digamos, y después todo lo demás se va acomodando alrededor y está buenísimo. Miriam dice, si no existe la diplomatura, harémosla. Poner muchos votos se necesita si esa formación con un buen apuntalamiento en formación de grupos y organizaciones. Es cierto, es como un nuevo rubro, ¿no? Bueno, yo quería comentarles dos cosas mientras llega Sabrina, que tienen que ver con un poco con la reunión del sábado, la reunión mensual, y es ahí donde se ve, digamos, cómo andamos con los objetivos que nos habíamos propuesto como voluntarios. Cada uno
cada una en su rol y cómo vamos llegando hasta a este final, porque ya estamos cerca del final, queda muy poquito, quedan apenas 3 semanas para terminar el voluntariado y necesitamos, si es posible, que si pueden llenar el formulario. Yo sé que es una tarea administrativa que a nadie nos simpatiza demasiado. También sé que hay gente que le pone mucha onda y los llena cada vez que hace una actividad. No pretendo tanto, simplemente es una oportunidad también para ver las dificultades, los aciertos y sobre todo las oportunidades que tenemos de crecer y de mejorar. Muchos de nosotros a lo mejor pasamos 3 meses y después nos vamos, otros nos quedamos, pero dejar una huella, digamos, en cuanto al contenido, para mí es importante. Que el que viene atrás sepa cómo hacerlo. Que una diplomatura se sostenga con el trabajo voluntario es realmente una cosa muy valorable. Y de mucha calidad. Ayer la participación de la gente, o sea, éramos 50 personas, 53, 54 personas, es mucha gente. Yo he participado de otras capacitaciones y se anotan 200 y terminan 30. Entonces, eso está diciendo que hay personas a las que le interesa y lo estamos haciendo entre voluntarios que no nos conocíamos antes, que veníamos de distintos lugares, que elegimos hacerlo, pero sin saber demasiado bien cómo iba a ser, y sin embargo acá estamos, trabajando en la grupalidad, trabajando por un objetivo en común. Entonces, todas esas cosas, está buena también tener ese registro. Y bueno, lamentablemente no hemos encontrado otra manera que no sea o charlándolo acá o llevándolo en ese formulario donde pueden poner, bueno, lo que les costó, lo que les molestó, lo que sí les gustó, en qué avanzaron. Yo creo que hay que verlo un poco como... No tiene tantos requisitos el voluntariado. Este es uno, por ejemplo. Este es uno, el formulario famoso es uno. Y si quieren les voy a leer algunos de los comentarios para que vean cuáles son los resultados, sin nombrar de quién lo pone, pero vamos a ir poniendo algunas de las cuestiones y voy a elegir al azar. Dice, más del 50% del tiempo consumido es en reuniones. El tiempo real de trabajo son 4 horas. Tiempo de reuniones coordinadas y espontáneas, 4 horas y media. Bueno, sí, lleva mucho tiempo también el juntarnos, escucharnos y planificar, que también es trabajo. Única dificultad, no poder compartir la pantalla, solucionable. Reunión muy cálida y fructífera. A ver, vamos a ver otra. Dificultades. Esto es de un docente. Imponderables respecto al uso de la tecnología. Mucha información en poco tiempo. Una tutora. Como acierto, rescato esperar no molestar al docente y dejar que termine la idea que estaba desarrollando para luego mencionar la intervención de un estudiante. Esto de interrumpirnos en la virtualidad es algo que a veces llega a molestarnos, ¿no? Pero a la vez es difícil como anticiparse, habría que levantar la mano todo el tiempo. O sea, digo, a veces hay que, si esperamos un silencio, nos parece que se pasó el tema. Si lo hacemos sobre lo que el profe está diciendo, podemos sonar medio maleducadas, digamos. A mí me pasó ayer, creo que lo interrumpí 2 veces al profe Manuel, pero eran cosas que tenía que decirlo.
Ahí Miriam dice, somos un equipo que trabajamos colectivamente, ese formulario puede ser por coordinaciones y también de manera individual. Ejemplo, una reunión de tutoras lo compartimos como equipo de trabajo. Yo pienso que sí. Bien puede ser que todo el equipo arme una sola acta y que diga quiénes participaron y bueno, ya con eso estaríamos. Sigo leyendo un poquitito lo que les estaba comentando. Dificultades, encontrar el faltante o las personas que no están inscritas, esto es todo un tema, que están en grupos y en el classroom. Aprendizajes, siempre se aprende algo, quizás a trabajar con la paciencia, con uno mismo y con la tecnología. Ay, sí. Aprendizajes continuos de los aciertos y de los errores, quizás no lo considero una dificultad o acierto, pero luego de charlarlo en la última reunión administrativa consulté las posibilidades de realizar una formación continua para el voluntariado nuevo, luego de la finalización de este periodo. Nos dará más seguridad al sumar nuevos conocimientos y sentiremos más seguridad en la forma de manejo. Está bueno eso. Ves que van saliendo propuestas, van saliendo aprendizajes, aciertos, dificultades. Bueno, acá, por ejemplo, hay alguien que pone más que interesante aprender sobre IA. Espero ansioso el Zoom de hoy. Qué bueno. A ver, me sigue costando participar activamente en la hora que conecto a clase, porque por lo general a esa hora los temas a trabajar parecen transmitir mucha felicidad a los estudiantes y en su mayoría son saludos y agradecimientos. Ajá. Bien. Bueno, no sé qué les parece. Los comentarios, los escucho. Graciela, ¿estos comentarios los deja la gente cuando pone el presente? No, estos son comentarios nuestros como voluntarios y voluntarias en el formulario ese que les he pasado, donde ponemos, por ejemplo, aciertos, dificultades y oportunidades de la tarea que a cada uno le toca. Y antes, viste que vos también has rellenado el formulario, Fer. Viste que en una parte dice que qué tarea hiciste, si existe, si te llevó mucho tiempo, si tuviste dificultades. Bueno, esa es un poco la idea. Y ahí se puede comentar. ¿Podemos ver el formulario? ¿El formulario? ¿Podés compartir pantalla? Sí. ¿Lo podemos ver? Ahí comparto pantalla. Dame un segundito que me acomodo. Yo puse en la opción otros como soporte técnico, porque no figura ahí, me han excluido, pero bueno, está bien, los perdono. La próxima ¿En serio? Apareceremos. Claro, porque aparecen tutores, aparecen todo, y nos excluyeron los soporte técnico, pero bueno, insoportables somos, sabemos. Se puede reformular enseguida, ahora lo acomoda. Ya lo acomodamos, perdón. No fue una queja, ¿eh? En realidad, ustedes... ¿Entraste al formulario, Héctor? ¿Pudiste entrar? Recién lo terminé. Bien. ¿Viste que habíamos dicho que en el organigrama faltaba la coordinación de soporte técnico también? Sí, estoy atrasada con algunas tareas, ustedes sabrán entender. Acabo de, ¿cómo es que se llama? De rendir 4 materias esta semana que pasó.
de la licenciatura, así que, bueno, a ver, acá estamos viendo el formulario. Las preguntas. Mirá, ¿ves? Acá falta, ya lo voy a modificar. Bueno, respuesta. Fíjense, ¿Cómo? digo que está, no figura opción soporte técnico, por eso yo me fui a otros. Digo, este es para mí, este soy yo, acá estoy yo. Ya lo modifico, mirá. Ya te lo modifico. Respuestas. Bueno, las respuestas. Dice estadísticas, esta primera parte. No tiene mucho sentido eso. Acá vamos viendo las respuestas. ¿Quiénes han contestado más? Alicia, Miriam. Acá Alicia con el otro rol, porque tenemos varios roles cada uno, así que bueno. Y acá están todos los compañeros que van presentando. Bien. Acá se ve, bueno, hay más tutoras. Las respuestas según las coordinaciones. Hay 0 respuestas en otras. Los días que contestaron, qué días han contestado, ¿ves? La cantidad de personas. Y acá describa brevemente la actividad. Mejoraría las comunicaciones a fin de lograr más participación en el lanzamiento. Armado de programa, invitación a autoridades, comunicación con organizaciones aliadas, armado del PPT de ABHU, configuración de Zoom, pruebas de transmisión en vivo, evaluación post-evento, modificación de formulario para el registro de actividades, compartir experiencias en Brevo, manejo de Classroom, grupo de WhatsApp, presentación del Padlet. Son las tareas que vamos realizando, digamos, según los roles, ¿no? Trabajos con docentes sobre la clase, quedaría el 16 del 5. Bueno, estamos en el mes 5, ya estamos en el mes 6, pero digo, ve cómo se va reflejando lo que vamos haciendo. Realicé junto a Miriam la carga de todos los archivos de Classroom. Es un trabajo en clase del módulo de políticas públicas. Aprendí también cómo manejar el tablón. En el tablón. Quedaron en borrador. Ay, se me apaga la compra. ¿Querés que lo lea? Ahí está. Que a veces se enchufa mal y se me quiere apagar. Sí, lee, por favor. Se realizaron, a ver, ahí. Se realiza un Zoom a pedido mío con Damián y María Rosa por un imprevisto ocurrido con el docente de políticas públicas, ya que desea modificar parte de la 4ª clase enviada. Con Miriam habíamos subido todas las clases originales que nos había enviado y ahora debíamos realizar toda la modificación. Junto a ello, el docente escribe en el tablón la bienvenida a todos los estudiantes, entre paréntesis como lo habíamos sugerido, pero agrega además cada tema a tratar en la 4ª clase con sus respectivos PPT, tarea que le había informado al docente que estaba cargada en tablón de clases y dejado en borrador. Aclaré que seguramente no me había entendido, también decidí comenzar a elaborar un acuerdo de trabajo en clase. Está bueno eso, porque van nombrando cada una de las tareas que vamos haciendo. Formulario, perdón, sí. Te decía algo. En la parte de esto de coordinación de soporte técnico y todas esas cosas, sería ideal, porque a veces por ahí estoy perdido, medio perdido en mi función. Yo, si bien, o sea, mientras menos haga mejor, porque hay un equipo grande, eso está interesante, pero creo que formaría dentro del equipo de soporte técnico, más allá de las tutoras o del voluntariado, el hecho ya de aquella que comparta pantalla, aquella persona que renombre, aquella ya entra dentro del soporte técnico en sí, ¿verdad? Claro, quizás no sea su ¿Se entiende lo que digo? función habitual, pero eventual sí. A eso No, pero te por eso, referís. yo creo, lo hablamos con Damián hace mucho,
es que sería Preparar. ideal poder armar una coordinación, un grupo, o sea, para poder armar, Ya. porque, por ejemplo, el martes, hace 2 martes yo me quedo sin luz, Damián puede tener un imprevisto, y necesitamos personas que sostengan todas las partes, todas las áreas del soporte técnico. Hola, corazón. Claro, digamos que lo que yo conozco como los estables de soporte técnico es María Rosa, Héctor y Damián. Por eso en un momento se había pensado en poder tener algún tipo de capacitación en cuanto al manejo alguien no puede y tenemos que apuntalarte a vos, Héctor, o a Damián y sepamos de qué se trata, ¿no? Todo esto. Y eso quedó también como propuesta, ojalá se pueda llevar a cabo este año, porque también es interesante para aprender. Y después, bueno, si se necesita, uno puede correrse a esa área. Entonces, para mí la coordinación todavía está compuesta por ustedes tres, María, Damián y Héctor. Si arman una breve capacitación, que no creo que sea mucho, seremos más, por ahí los que podemos sumarnos. Buenísimo, buenísimo. Lo tomamos como propuesta entonces. Lo tomamos como propuesta, desde ya. Otra propuesta que les comento, que también salió de hablar un poco, les iba a mostrar las otras respuestas también respecto al voluntariado. Acá está, por ejemplo, las actas, el acceso a las actas, que en realidad no es que todas las hayamos leído, ni mucho menos, hay algunas que no tenemos acceso, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después en el proceso de, ¿cómo se dice? Sistematización de los trabajos, ¿no es cierto? Y con cada una de las coordinaciones, ¿sí? Por lo general, las actas tienen acceso desde el correo de la Diplo. Por ahí Claro, no Graciela Rizón, pero sí desde el correo todos tienen acceso. perfecto, perfecto. Sí, no es una queja, al contrario. En algún momento podremos leerlas y ahí vamos a ir también dando un formato a la sistematización. Bueno, y acá, como dificultades encontradas, aciertos y aprendizajes. Eso es lo que leía más temprano. Intentar hacerlo mejor, sigo aprendiendo, dificultades. No todos están logrados o logueados, debe ser con su nombre y apellido. Bueno, hay muchas respuestas y las otras que les quería mostrar es en los tiempos. A ver si o lo pasé los tiempos. No sé si sale acá. ¿Qué tiempo le dedicamos? Esta es la de los tiempos. ¿Cuánto tiempo estima que le llevó la tarea por semana? Y hay algunas personas que han respondido por tarea y otras por semana. Pero en promedio, digamos que cada una dice 3 horas y media, un poco más. Y después, bueno, hay otras que tienen mucho más. 8, 9 horas por semana. Uy, Perdón, Gra, sí. ¿hay problema de hacer anotar la cantidad de horas por semana o tiene que ser diario? Porque yo, por ejemplo, lo pongo por semana y después detallo en la semana las tareas que fui realizando. Está bien de las dos maneras. Yo no quiero joder tanto con eso. Me parece que está bien de ambas formas. Para que les resulte más significativo para ustedes que leen las respuestas. La verdad que la de las dos maneras está muy bien, así que esperamos que con que lo completen, si es por semana uno tiene mayor facilidad de darse cuenta, pero con las respuestas también podemos sacar ese resultado de si es por semana. Así que, Gracias. bueno, eso, ¿qué les parece? ¿Qué les parece
lo que se va, digamos, recaudando de información. Ahí llegó Sabrina. Creo que todo Hola, es importante. hola a todos. Hola, Sabri. Creo que todas las respuestas son importantes y de cada una algo se puede rescatar como para ir tomando nota y ver las posibilidades que hay para mejorar siempre. Pienso que es importante. Bueno, llegó Sabrina, que es nuestra guía en el día de hoy, en este paseo con este tema que hemos propuesto. Bueno, sí, el desafío, ¿no? De hablar de grupos, algo que en la carrera que me tocó terminar el año pasado se dio mucho. Y algo que yo veo siempre en el trabajo y bueno, ahora en las tutorías, que es diferente. ¿Se escucha? Se escucha bien. Íbamos a decir que aterrizamos en este tema por las reuniones anteriores, ¿no? Cuando empezamos a trabajar esto de tono, permanencia y pulcritud, después trabajamos en los temas grupales, de la procrastinación, cómo nos vamos formando, cómo nos vamos fortaleciendo, y salió esta mirada de observar cómo son los grupos, ¿no? Como para los tutores, y para las tutorías, para las coordinaciones y todo, esto de saber leer en clave de, de observador para después, no sé si Dani lo sabe describir mejor, pero para después tener una mirada más amplia. Así que Héctor tiene el power para compartir. Cuando vos digas, Sabri. Sí, yo armé un power así, rapidito, muy simple, pero bueno, la idea es que se entienda la mirada desde el conjunto, ¿no? Una mirada integradora, ¿no? Esa es la idea. A ver, no sé si lo puedo compartir o también lo tiene Dani, si lo puedo compartir él. Si querés lo comparto, Sabrina. Sí, ya lo pasamos. Sí, por bueno. favor, Héctor. Sí, Ya lo tenemos, Sabri, tranquilo. sí, yo lo envié todo, por las dudas. Bueno, ese es el último, no de los últimos. Bueno, mi idea es de hablar un poco sobre las formas de organizadores grupales. Hay muchas formas de cómo se organizan que están implícitas. Otras es la que nosotros conocemos, la que vemos en la diplomatura, las que vemos en las tutorías, lo que es las personas que están y que entregan los trabajos. Pero otras están los roles y cómo se distribuyen, que eso va a depender un poco de cómo se organizan ellos, ¿no? Y uno también cómo lo ve. Por eso puse la idea de grupos como sistema. Bueno, acá un poco explico lo que es un grupo, ¿no? Son sus miembros, aceptan una tarea en común, son interdependientes e interactúan para realizarlo. Y acá como yo puse algo que está afuera, que es el ambiente, la coyuntura, lo interno, los ruidos que nosotros hablamos en el taller el día sábado, que a mí me tocó en un momento ponerme al frente de una organización y había demasiados ruidos, mucho ambiente había, muchos atravesamientos de cada uno de los miembros y también la coyuntura. Bueno, todo esto remite a lo que es el ambiente. Pero bueno, acá vamos a definir un poco lo que dice Pichon-Rivière para más o menos entender de lo que se habla cuando se habla de grupo, ¿no? Una concepción de acá, de bien argentina. Bueno, ahí les voy a leer un poco, a ver, tengo un machete. A ver. Es un conjunto restringido de personas
ligadas por una constante de espacio temporal, articulado en su mutua representación interna. Se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Eso es un poco lo que habla Pichon-Rivière sobre lo que acá ponemos en la primera dispositivo, sobre justamente que se juntan para tener una finalidad, que en este caso es la diplomatura. Cuando estas personas son dos, cuando estas personas son más, todo esto va fluyendo. El tema es a veces cuando son menos, o cada uno, o se sitúa en un rol. Quizás hay que pasar la segunda. ¿Se puede pasar la segunda? Bien. Acá me quiero detener un poco más por el tema de que esto va a depender la cantidad de los miembros. Si son dos, mayormente los roles, esto es lo que dice líder, saboteador, chivo expiatorio, portavoz. ¿Todos saben lo que es líder, saboteador, chivo expiatorio, portavoz? ¿O no? Más o menos, medio fuerte, Más o menos. sí. Parece que no sabría. ¿No? Desarrolle. Ah. No. Bueno, yo viste que lo doy así como que ya lo practiqué tanto. Bueno, líder, bueno, sí, todos. Líder es la persona que está en la cabeza. Después vamos a ampliar un poco el líder. Saboteador es la persona que intenta un poco destruir, que tiene una mirada más crítica sobre cómo está funcionando el líder o cómo está funcionando el grupo, ¿no? Va a ser un poco el crítico, el que tenga una mirada muy objetiva, el que va a poner todo bajo la lupa, digamos, ¿no? El portavoz es lo que va a validar todo lo que dice el líder, más o menos, ¿no? Lo que va a estar acompañando a cada decisión que toma el líder. Y el chivo expiatorio es donde depositan todo lo negativo. O sea, bueno, pasa algo en el grupo, el chivo expiatorio se olvidó entregar esta parte, entonces él es responsable, por lo cual no se terminó el trabajo. El líder a veces actúa diciendo, no es responsabilidad mía, es responsabilidad que aquel no le puso unos paréntesis y por eso se obvió y es el chivo expiatorio, chivo emisario. El saboteador va a decir, no, fue el líder, y el portavoz va a adjudicar lo que dice el líder. Si fue el chivo, si la persona él considera que es la culpable, va a trasladar. Ahora, cuando estos son de dos, todo esto se distribuye en dos. Alguno pasa a ser el saboteador, otro pasa a ser el chivo. Todos estos roles se dividen. Cuando son más cantidad de personas, a veces están los 4 y a veces son más, se duplica. A veces hay como 5 líderes, suponele. En una cooperativa familiar que yo conozco, hay como 5 líderes, ¿no? ¿Hay saboteadores? Sí. Pero los líderes invisibilizan lo que dicen los saboteadores. ¿Hay portavoz? Sí, hay personas que son obsecuentes y el proyecto continúa y el proyecto está hace 10, 15 años, ¿no? ¿Hay chivo emisario? Sí, a veces son los nuevos, los que no se adapta al sistema, los que quieren otra cosa. Entonces el líder dice, no, este trabajo no funcionó o podría funcionar de otra manera si esta persona actuaría o encajaría o estaría a nivel de los otros, del portavoz, o suponele, o sea, adecuara a todo lo que yo diga, ¿no? Y suponele hace más caso a la mirada mucho más crítica. Todo esto, a veces en los grupos grandes hay muchos más chivos emisarios, hay muchos, se va multiplicando, así como cada vez que hay menos miembros se dividen, así se multiplica según la cantidad de
de personas según la cantidad de miembros. Y después, cuando a veces el líder es el mismo saboteador, es donde ya el grupo empieza a tener problemas. Es como un sistema, más o menos, ¿no? Cuando un sistema no empieza a funcionar, la finalidad empieza a desvanecerse. No se llega a la finalidad si existen más cosas negativas, digamos. Entonces, donde vemos, según la mirada, cuando vemos al grupo como sistema, cuando algo empieza a suponerle un artefacto, empieza a funcionar más, uno ya está entendiendo que, suponerle, no está la pava, no está calentando a tiempo, tarda 10 minutos más. Entonces algo está, hace ruido, pero todavía sigue funcionando. Así también están los grupos. Si el engranaje empieza a ser más lento y la tarea empieza a ser más lenta, también eso influye en todo y en la finalidad del proyecto. No se llega a terminar de entregar los trabajos prácticos. Hay problemas, hay muchos ruidos internos, los roles están divididos, y si hay una persona que está trabajando y el otro no, por eso yo puse las rueditas esas, engranaje, es muy difícil se hace. Bueno, si hay dos que trabajan, el otro puede acompañar, pero si ya hay, son tres, dos trabajan y uno no, puede que funcione, pero si ya hay dos, va a depender de la fuerza que tenga la otra, y casi no es un trabajo en conjunto. Deja de ser un trabajo social, porque la idea es que si se hace un trabajo independiente, la decisión es todo pasa por una sola persona. ¿Sí? Deja de ser un trabajo integrador, y justamente está la fuerza de que sea integrador, sea social, se transmite la idea, y quizás tenga una buena idea, pero a la finalidad no se llega. Es interesante saber todo esto, y yo lo ponía porque a veces uno pone expectativa en ciertos grupos, ¿no? Deposita, ¿no? En ciertas expectativas, que quizás esta idea puede funcionar, quizás esta tarea le puedo dar, quizás es mucho más conocimiento, y el conocimiento que le transmito le va a servir en el futuro. Pero a veces los grupos no están en ese nivel, no están en esas secuencias, están en otras cosas, y más si no se acompañan o es solo analizando, se hace más difícil. Por ejemplo, lo que se me ocurre más rápido es poner un ejemplo de la carrera, ¿no? Que yo tuve. Nosotros el segundo año se nos puso mucho más tarea de lo que nosotros imaginábamos. De repente era una currículum, y de repente a mitad de año se nos dio el desafío de hacer intervenciones en otros espacios, con una dinámica bastante difícil, porque involucra tener más tiempo, tener más actividades, que no era más o menos lo que se nos había dicho, ¿no? La carrera tenía como había tres grupos, ¿no? De los tres grupos solo sobrevivió dos, y el grupo que es un grupo no llegó, porque quizás a veces hay un tema por eso yo puse grupos como sistema. A veces hay grupos que resisten esa dinámica, pero hay grupos que no. Hay grupos hay grupos que pueden soportar, porque capaz que hay más líderes positivos, hay más portavoces, hay pocos chivos emisarios y pocos saboteadores. Cuando eso sucede, suele sobrevivir, a veces puede sobrevivir igual, pero a veces que no. Entonces, por ejemplo, mi grupo, yo tengo un grupo de 13 niños, ¿no? De 6 años. Entonces yo sé que ese grupo, como ellos están, que hay muchos líderes, hay muchos portavoces, yo le doy una actividad, y esa actividad va a terminar en el día, y van a continuar evolucionando. Pero yo de repente tengo un grupo a la mañana, que a veces vienen 4, a veces vienen 5, a veces vienen 10, no es constante, ¿no? Y entonces la actividad a veces fluye y a veces no. Entonces
quizás la dinámica, ahí yo lo voy cambiando en base a las personas que vienen. Puedo implemento igual, pero más dilatado el tiempo. O sea, es el mismo grupo, la misma actividad, de repente la adapto a quienes, ¿no? Están conmigo. Eso para darles un ejemplo. Cómo funcionan los grupos. Y bueno, por eso yo hablé de grupos sistemas, porque a veces, sin querer, o esta cuestión de que ellos lleguen a la meta, se sobretensiona, ¿no? A veces los grupos. Puede pasar que no es, porque a veces tienen que llegar a un cierto conocimiento. Pero estas cosas pueden suceder, y a veces sucede en los silencios. A veces a mí me suena mucho cuando está todo callado. Entonces digo, pero ya bueno, puedo suponerle cuando estaba cursando las cámaras apagadas, también eso. A veces las personas pueden, a veces no, es según cómo viene transitando su mundo interno y cómo está en el ambiente, ¿no? Bueno, a esos sistemas, cuando los grupos están tensionados, se llama bifurcación, ¿no? Que se sobretensiona, son sistemas complejos, y bueno, a veces suelen superar las crisis, y hay una precrisis y postcrisis, es donde los grupos suelen terminar y llegan a la finalidad de la tarea. Y bueno, mayormente todo eso, cuando se llega a tarea, mayormente modifica su vida social, y bueno, va desarrollando porque pudo superar estas crisis. Eso también es un crecimiento, es una madurez. El grupo cuando yo tuve, no es lo mismo cuando empezó que ahora, que ya conoce la dinámica, que ahora, bueno, nosotros yo incorporé una idea de colaboran entre sí. El grupo que terminó más temprano, a veces un grupo termina más primero que otro, entonces colabora. Entonces ayudan de a poco a que el otro, que estaba un poco más, porque le faltó, suponele, en la casa están en otras cosas, no hay estimulación, entonces colabora de a poquito, con acompañamiento obviamente. Ellos van llegando, suponele, a manejar la tijera, a manejar la boligoma. Eso es con mucha... Después todo el grupo llega al mismo nivel, porque me tocó estar sola con varios grupos, y después es el primer tiempo. Después llegan todos porque más o menos entiende la dinámica. Bueno, hasta acá no sé, hablé mucho, ¿no? Qué bueno. Bueno, acá hago una comparación. Hay muchas clases de liderazgo, yo me centré en 3. ¿no? Esto sucede en el grupo, o sea, esto es lo que nosotros siempre vemos. Cómo interactúa, pero también está el autoritario, está democrático y está liberal. Muchas veces pasa de que si son 2, esto se divide, como yo dije. Y si son muchos, eso también se multiplica. Bueno, hay personas que tienen liderazgo acá, en el autoritario. Hay personas que tienen liderazgo en democrático o autopensante. Y hay personas que tienen liberal, ¿no? Yo puse como 3 ejemplos, 3 formas. Hay personas que están entre medio democrático y medio autoritario, y hay personas que están entre medio liberal y medio democrático. Eso también va rotando, es como más, menos, y después, bueno, ahí va a salir la variedad de liderazgo que hay, porque hay montones de tipos de liderazgo, pero siempre va a tonar entre los extremos, uno que es mucho más duro, el otro que es reflexible e intermedio. También como hay estilos, también vas a ver que más o menos el autocrático, el autopensante y acompañante copensor y el abandónico, que más o menos se parecen a los estilos que yo hice justamente una comparación, porque también uno trata de ser compensor, piensa con ellos. Suponele, a veces
Yo hablaba con mi compañera, a veces digo, bueno, ella ¿viste? Le gusta las cosas que sean perfectas. Digo, no, si es un trabajo va a ir mejorando de a poquito. Se da así, en todo caso se acompaña otro día. Y así un trabajo que puede durar un día, dura 2, dura 3, para que más o menos llegue a la propuesta. Entonces, ella un poco es, digamos, autocrática, pero ahora está más en democrática compensor. Y yo a veces soy muy liberal, dejo que los chicos hagan, pero también digo, me tengo que volver más democrática. Yo casi no intervengo, pero digo, bueno, a veces presiono porque para que ellos lleguen. Entonces también uno como líder. Sabri, ¿y autocrático Sí. qué significa? No, no la conozco la palabra, por eso pregunto. Es la vinculación con el grupo de tarea. Intenta fortalecer la simetría interactuando con jerarquías no funcionales. Más o menos es como que es crítica a todo lo que uno hace, hasta que no esté perfecto, perfeccionista. Tal cual, ahí está. Y es muy parecido a autoritario. Por eso lo puse, porque el autoritario a veces suele imponer su mirada y no permite la mirada quizás integradora del otro, que puede, capaz que ella tenía razón, la persona tenía razón, se tenía que hacer, porque hay trabajos que son muy lineales, se tiene que hacer con una planificación, con una... Pero a veces hay que escuchar, aunque sea para escuchar, para poner algo, o para tener, aunque ponerle otro color, ¿ves? Una cosa así. Es bueno que muchos piensen, por más que salga una sola cosa y se tienen idea, por lo menos la escucha, tener una escucha activa. Eso es lo que a veces les cuesta. Lo digo porque, bueno, a mí me tocó y mi compañera, nada, nos tocó interactuar y hizo muchos, nosotros hablamos de insight, hacemos clic todo el tiempo, ¿no? De algo que no conocíamos a algo que podemos conocer. Entonces, ella era muy autoexigente con ella misma y autoexigente con los demás. Y entonces digo, bueno, me encanta trabajar con ella. Pero yo soy más de compensor o más liberal, una cosa así. Entonces, bueno, ahora estamos las dos en esto, nos acompañamos. Yo pongo una idea, ella pone otra idea. Entonces, pudimos trabajar las dos en conjunto y ahora están saliendo cosas muy lindas. Bueno, yo porque estoy en el día a día, hoy los trabajos estaban muy lindos y nos gustó a ambas. Pero eso es algo que se va construyendo, es algo fácil. Yo a veces digo, bueno, toda esta experiencia me ayudó diciendo, bueno, yo capaz que soy un poco más, que dejo que el grupo fluya, pero bueno, quizás ahí me gustaría poner un poco más de compensor en cada cosa que hago. Por eso me animo a hacer esto. Muy bueno. No sé, ¿alguna pregunta? Dos cosas, pero si puedo, si no hay alguien, Héctor, no sé, ¿querías hablar? No, espectacular. Muy bueno. Ah, Hola, Rosana. Dos cosas me surgieron mientras escuchábamos. Hola. Esto de que, un poco volviendo sobre la tutoría en forma virtual, me acordé de un grupo, yo hacía un tratamiento con un médico, un tratamiento para adelgazar, y nos agarró la pandemia, era presencial, obviamente, pero era grupal. Y él tenía normas muy rígidas, ¿no? No podíamos llegar ni un minuto tarde. Teníamos que llegar muy a tiempo. O sea, antes, porque llegar a tiempo era llegar tarde. O sea, si era a las 7 de la tarde, antes de las 7 había que estar adentro, porque a las 7 él cerraba la puerta y ya no entraba más nadie. Bueno, y con lo virtual también. Y la otra cosa era que no nos dejaba apagar la cámara. Si vos apagabas la cámara por más de 2 minutos, te decía, Graciela, ¿estás bien?
¿estás bien? ¿Podés encender la cámara? O sea que no podía ni ir al baño, ni tomar agua, ni no sé qué, si en un ambiente hay otras personas y no se podía. Bueno, esa rigidez, les juro que en algún momento, y fui paciente, pero creo que a los 10 meses, que tenía que completar el año, a los 10 meses dije, chao, soporté más. Hablo de de- eso tan rígido. Abandónico. Tremendo fue. Y la segunda cosa no me acuerdo, hablen ustedes y cuando me acuerde se las digo. Estás Estás muteado, muteada, Alicia. Ali, estás muteada. Perdón, no me di cuenta. Gracias. A veces uno apaga la cámara más de una vez para que te consuma menos datos. Personalmente, porque me gusta tomar nota de cada uno que habla. Entonces, para que no quede como que uno no está prestando atención, prefiero apagar la cámara y escribir, tomar mis notas tranquila. Pero sí, me imagino, Graciela, que teniendo presente una persona que cada 10 minutos te está preguntando, ¿estás bien? ¿Por qué tenés la cámara apagada? Es trabajar bajo presión y eso hace muy complicado el trabajo. Miriam está bien porque tiene la cámara apagada de vez en cuando. ¿Estará bien, Miriam? Ahí se la ve, ahí se la ve. Toda encapuchada. Yo creo que no abro ni micrófono ni cámara porque voy viajando y haciendo o bajando en algún lugar, pero yo lo sigo escuchando. Estaba muy interesante lo que decía Sabri. Y lo del líder, yo decía, hay diferentes clases de líder, pero también está la validación de ese liderazgo, por ejemplo, o la validación de un grupo para decir que alguien es un chivo expiatorio, un saboteador. Es una cuestión grupal, validar ese rol en alguna persona. Sí, sí, totalmente. Si no se valida al líder, deja de ser, es un líder nada más de papel, es un líder que en realidad deja de ser su rol y pasa a ser saboteador, porque sabotea lo que quiso emprender, se rotan los roles. A veces cuando no hay un portavoz, o el chivo no logra que haya el rol de un chivo o no logra transmitir, porque a veces el chivo también puede ser un saboteador y a su vez un saboteador puede ser un chivo. Todos los roles se rotan. Lo que hace justamente de que se sostenga un líder es el tipo de validación que mayormente lo tiene el portavoz. Los portavoces, si hay 5 portavoces que validan al líder, es muy posible que se quede como líder. O a veces el portavoz puede ser la persona y al revés. El líder da validez al portavoz y termina siendo el portavoz el líder. Todos se rotan. Si se continúa es porque en sí se identifican y puede superar todas las crisis. A veces lo que sucede es cuando hay 4, obviamente es más, y cuando hay 2, obviamente si hay más roles negativos, es un autoritario, entonces, y también sabotea y a veces se ponen chivos, se ponen víctima o sientes cosas que no avanza, entonces ahí cuando hay más cosas negativas, lo cual influye, porque capaz que la otra persona no está preparada para ser líder, está acostumbrada a tener otro rol, no está acostumbrada a estar al frente, porque también el liderazgo es estar seguro de estar al frente. A mí, supone, en mi caso me costó estar segura de un grupo. Y yo yo fui validada el año pasado cuando estuve sola durante 2 años al frente. Entonces ahí no había otra seño no era portavoz, no era saboteadora, no era nada, era líder. O sea, el grupo me respondía y tenía que responder a mí. Ahora, en este rol, estamos las 2 como líderes, las 2 como senior, las 2 como líderes del grupo, entonces, pero bueno, la validación me dio el año pasado como experiencia, pero no fue fácil. Hay personas que tienen el liderazgo nato, o sea, no hace falta.
Pero el tema es cómo sos líder en esa flechita que puede imitar democrático, imitar. Claro, hay diferentes tipos de líderes. Yo puse como esas 3 generales para hacer la comparación con los estilos de liderazgo que están abajo. En una ocasión me derivaron a un centro de alfabetización, donde ya había una alfabetizadora que estaba sola y bueno, necesitaba ayuda. En estos centros siempre hay gente adulta, chicos, adolescentes, medio mezclado, y algunos tienen por ahí alguna dificultad de aprendizaje, o simplemente son personas que necesitan más tiempo porque empezaron grandes a continuar los estudios, o a empezarlos, ¿no? Entonces, en ese espacio no duraban alfabetizadoras o alfabetizadores. Pensábamos que era por ahí porque, no sé, porque era lejos, viste que uno, ¿qué decís? Yo pensaba que era lejos, pero a mí me quedaba a 3 cuadras de mi casa, así que cuando me asignaron dije, buenísimo, me queda acá nomás, no tengo que tomar colectivo. Pero la verdad que era bastante difícil porque justamente el liderazgo lo tenía la alfabetizadora, que tenía más antigüedad ahí, y por lo tanto me derivaba a casos bastante difíciles. Entonces, se perdía mucho tiempo, que está bien, ¿no? Pero no se puede hacer siempre, hablando de cuestiones personales, heavy, como violencia de género y demás, cuando había niños también en ese mismo espacio, pero era una biblioteca chiquita. Entonces yo le decía, quizás, o sea, después de que sucedían las cosas, quizás sería mejor tener un espacio de charla o que estos temas se retomen cuando no vengan los nenes o los adolescentes, porque teníamos 1 o 2 que eran fijos. El caso es que me terminó derivando, bueno, listo, para poder abordar estos temas, llévate vos a la nena afuera, que era una nena como de 11 años que tenía alguna dificultad que no se me informó, pero supongo que no tenía falta de atención, pero alguna otra cuestión como retraso madurativo, algo así. Bien no se me informó. Entonces yo dije, esta nena aprende de ver. Ella necesita estar en actividad para aprender y hay que enseñarle lo que ella quiere, lo que le interesa. Entonces nos fuimos afuera al patio y le interesaba mucho mirar los insectos. Entonces digo, listo, vamos por acá. Buscamos una lupa, préstame, por favor, la señora que coordinaba, préstame una lupa, fuimos afuera, miramos lo que le interesaba y volvimos por un libro que hablara del tema, para mostrarle las imágenes, porque tampoco no era mucho de leer. Bueno, al final se me terminó sacando de ahí por diferencias en el tema de cómo abordar las cosas, pero creo que ahí es donde uno no sabe qué hacer. Cuando hay ya un líder instaurado, vos llegás y no te dan el espacio como para que vos también despliegues, no sé si conocimientos o estrategias. Yo creo que en este caso va más por la estrategia, vas intuitivamente en algunas cuestiones, ¿no? No vas como, bueno, esta persona tiene tal cosa y ya tipo médico decir hay que hacer tal y cual cosa, porque muchas veces los alfabetizadores no son expertos ni tampoco son docentes no sé cómo se llaman los docentes, perdón. Por ahí vos lo sabés, Sabri, cuando atienden casos específicos donde tienen alguna dificultad de aprendizaje. Entonces, qué sé yo. Me pasó eso, después no pude continuar más porque como que no me dejaron, y digo, qué sé yo, te quedás con esas ganas de seguir, ¿no? En la cuestión. No sé qué es eso, qué clase de líder tenía, cuál era mi rol. Sí, capaz que era autoritario. Sí, es un estilo Capaz no, autocrático. perdón, capaz no, Sí. era autoritario. Porque, perdón, esto de que lo que maravillosamente está diciendo Sabri, con el tema de... 2 temas quería como comentar, ¿no? Cuando uno ve la teoría de Pichon-Rivière, perdón, por ejemplo, hagámoslo con nosotros. Está Daniel, por lo menos los tengo así, Graciela, Héctor, Alicia, estamos con Miriam,
Fernando. Y está Roxanita, ahora que entró. Entonces, desde la teoría pichoniana, esto que desarrolló Sabrina, Alicia no es Alicia. Alicia es uno de los 4 roles. Roxana no es Roxana, yo no la leo como Roxana. Es saboteadora, es chivo expiatorio. Y para entender estas cuestiones, el ejemplo de Miriam es maravilloso. Cuando ella va a trabajar, tiene un líder del grupo autoritario. Si hubiera sido democrática, le hubiera dado la oportunidad a pensar. ¿Vieron cuando uno está en un grupo y dice, ¿y vos qué pensás? ¿Cómo podemos solucionar esto? No es que yo le digo cómo hacerlo, sino cómo solucionarlo. Esa cuestión es democrática. En el sentido de cómo rotan los roles, empezó trabajando Graciela. Ella era nuestro líder y nosotros cumplíamos otros roles. ¿Se entiende la idea? O sea, esto de la lectura nos da la posibilidad de entender cómo actuar. El punto es, ¿cuándo es un grupo? ¿Nosotros somos un grupo? Pregunto, desde lo... Hoy sí, totalmente. Y como voluntarios somos un grupo. Ustedes dicen Que que somos grupo. nos vemos Graciela parcialmente. dice que sí. Sí. ¿Quién más dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí, que somos un grupo, hoy, en esta reunión, somos un grupo de compañeros y en el voluntariado también. Perfecto. Sí, yo también. Miren, todos sí dicen que sí. Yo digo que no. Sí. Ahora, vamos a trabajar esta idea. 2 segundos nada más. Miren lo que comenta en el desarrollo de la clase, del taller, Sabri. Grupo es la mutua representación interna. ¿Se entiende? Que cuando yo puedo ver al otro y lo conozco y sé cómo es su vida. Por ejemplo, Fernando es casado, tiene hijos, yo no lo sé. Yo tomé mate con Fer, bueno, en esto virtual es difícil, ¿eh? Estamos hablando de grupos en laburos, todos, como decíamos antes, todos laburamos grupos. Cuando uno está en grupo, hasta que no conoce al otro, esto es lo que dice Pichon Rivière, sus posibilidades, no es grupo. El hecho de conocernos, el hecho de saber que Sabri, Fer, en lo que trabajamos, en lo que nos vamos desarrollando cada uno, interaccionar, ahí recién se planta un grupo. Antes, no es que tampoco no sea un grupo, pero antes son personas que están trabajando para hacer algo en común. Un grupo lleva tiempo. ¿Se entiende? Esto es fundamental. O sea, ponele en el grupo familiar. Cada uno sabe quién es el líder. Cada uno sabe a quién le echamos o nos echan la culpa de cualquier cagada en la familia, X, alguien. Eso puede ir rotando, eso puede ir, pero todos sabemos quiénes somos. Y en los grupos de trabajo que llevan mucho tiempo, sabemos quién es quién, qué hacen, dónde viven, cuál es su familia. Es un movimiento mucho más extenso, la grupalidad. Y esto lo digo porque de acuerdo a la formación del grupo que tengamos en el tiempo, sale mejor la tarea, o sea, salen mejor los trabajos. Y quizás por no tener tiempo, que es una de las cosas que yo veo para nosotros, de no tener tiempos específicos, de que estamos muy corriendo, de que estamos interconectados con muchos lugares de Argentina, se va perdiendo como esta posibilidad de armar grupos. Como han salido muchísimas cooperativas de esta diplomatura y han podido sostenerse en base a que han hecho mutua representación interna.
Por ejemplo, no sé si todos saben, yo tengo 3 nietas. ¿De qué laburo? Digo, por eso les decía. El otro día me enteré que Alicia es instrumentista. Es maravilloso, porque ahora sí tengo una mutua representación interna con Alicia. Antes era Ali, de la diplomatura. Y se me pasa, trabajamos juntos y nos vamos. ¿Se entiende esto más o menos? Eso quería aportar. Totalmente, es verdad. Pero también no podría decirse que eso es muy difícil hacerlo desde la virtualidad, con el tema del Zoom y todo eso. Es un problema, Fer. Porque Es un es problema lo que, que nos tenemos que en base afrontar. a lo que vos comentás, lo que necesitaríamos es un trato más directo, tipo familia, tipo grupo de amigos que nos vemos día por medio. Cuando uno conoce al otro y sabe por qué lado le chifla el demonio, ¿viste? Es decir, ese conocimiento más íntimo del otro, claro no lo podemos hacer más que por modo intuitivo. Uno puede intuir más o menos, ve al otro, ¿viste? Ve cómo se mueve, cómo responde, qué sé yo, y de un modo más o menos difuso se arma una imagen del otro que siempre es equivocada, porque no, es muy difícil saber realmente Todo cómo el es una tiempo. persona, lo que le está pasando, pero Claro, me parece que creo que es en el trato cotidiano, súper cotidiano, si llegara a conformar un grupo con las características que estás comentando, ¿no? es que esas Ah, son esas son las características del grupo. El otro tema es cuando nosotros interactuamos como, no sé, cuando vos empezás un laburo, vos no conocés a la gente. Hasta que pasa un tiempo y vas conociendo, te vas familiarizando el grupo y la tarea, pero es nada más que para observación, ¿no? Porque digo, si vamos a tener estas características en nuestros grupos de estudiantes, como para poder tener en mente, no por nombre, sino por rol. Viste que siempre hay un líder, esto que comentamos siempre, termina haciendo la tarea uno, las problemáticas que tenemos, como estudiantes, como docentes o como lo que fuera. El tema es que vos podés aplicar, si tenés estos conocimientos, no sé, ¿alguna vez vieron cuando Damián les pide un objeto de la casa y por qué lo eligen? Esas técnicas son para acercar a los alumnos. Sí, está re bueno. Yo quería decir que tenemos la herramienta del PATET, donde hacemos la presentación de cada uno, y que por ahí aporta cierta información, pero la verdad es que después de conocernos acá, así como más en forma más directa, es la manera que yo puedo volver a leer el Padlet y ponerle realmente rostro a esa descripción. Si bien está y es un re buen intento, es una herramienta que nos ha servido para de alguna manera conocernos, pero una cosa es lo que está ahí escrito, otra cosa es mirarnos a los ojos, a pesar de que sea una pantalla, y hablar. Eh, Sin duda, es un acercamiento, y coincido con Daniel que hasta que no nos conocemos, más allá de que seamos un equipo de trabajo, para agruparnos es cierto, sí, nos tenemos que conocer un poco más. Justamente esta mañana hablaba de este tema con mi hija, ella no vive ya conmigo, y yo decía que cambia la relación del equipo de voluntarios cuando uno conoce al otro, porque hay una responsabilidad afectiva. Ya no es, bueno, si yo no lo hago, alguien lo va a hacer. Uno dice, bueno, pero si yo no lo hago, entonces lo va a tener que hacer ¿quién? Bueno, tal persona. ¿Cuál es la característica de esta persona? ¿En qué trabaja? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Tiene responsabilidades familiares? ¿Qué otras tareas tiene asignadas? Y entonces ahí uno dice, bueno, la verdad es que sí lo puedo delegar, o no debería procrastinarlo porque perjudico a otros. Como que me parece que ahí hay otro tipo de responsabilidad con el compañero, de decir, bueno, no importa, si no lo hago, alguien lo va a hacer, cuando ese otro no tiene un rostro y uno no lo ve como un ser humano como nosotros, que si, bueno, si vos no lo haces, quizás se recargue otra persona, o se perjudique alguna tarea en conjunto, o no se llega a un objetivo como uno pensaba.
tiene que ver con eso, con la responsabilidad afectiva que se va generando a partir de que vos conocés al otro. O sea que Bueno, yo comienza quería- como un equipo. Claro, a veces cuando vos conoces a la persona podés dimensionar sobre hasta cuándo uno puede pedir, tensionar, yo lo puse, ¿no? Suponele, yo intenté llegar más temprano hoy, quería llegar a las 3:30, mi compañera me cubrió, pero no llegué igual, por eso a veces yo no me quería comprometer. Entonces ustedes ya sabían que más o menos podía llegar a este horario, pero dije, bueno, a veces conocer a la otra persona se sabe más o menos cómo, y eso es lo que pasa en los grupos, es virtualidad y a veces están los asincrónicos y los sincrónicos. Entonces, a veces todos van en la misma marea y después hay unos que no, se quedan y bueno, hay que tener el tema, para mí eso influye. No sé qué quería Además, decir. hay que tener en cuenta que los grupos nunca son los mismos y uno nunca es el mismo dentro del grupo, ¿no? A veces tiene diferentes roles, por el estado de ánimo, por el estrés, por estar relajado, o sea, vamos cambiando esos roles que mencionaba Sabri, acorde también a cómo nos sentimos adentro del grupo o cómo el grupo nos hace sentir. Porque también ha pasado, por ejemplo, en grupos de estudio donde una persona pregunta y nadie te contesta, y luego pasan directamente a la coordinación de tutorías y dicen, nosotros no queremos a nadie más en el grupo porque nos enchufaron a tal y cual, pero no son capaces de afrontar y decir, la verdad es que el grupo como está, nos parece que funciona bien y no estamos preparados en este momento para integrar a otras personas. Y que no está mal, porque es una decisión grupal. Bueno, el grupo decide quedarse así porque sabemos que poner más personas significa volver a consensuar horarios de, qué sé yo, quién hace qué y cuándo nos juntamos, etcétera, y quizás en ese momento no tienen la posibilidad de tomarse ese tiempo para hacer todo el proceso, que está bien, pero no sabes cómo decirlo y lo decís de una manera fea, porque la otra persona se queda como, bueno, ¿me quedo o me voy? Y vos como tutor o coordinador decís, ¿lo saco o lo dejo? Es como que no sabes, es muy raro, pero bueno, eso también hace que uno, como si es tutor o coordinador o integrante del grupo, no sepa bien para qué lado correr. Y vos decís, bueno, ahí te tenés que poner medio o en autoritario y decir, explícame qué pasa, por qué no contestan, y bueno, si no, decirle a la persona que se integró, mira, la verdad es que no te están aceptando, te pasamos a otro grupo, y quizás uno, inclusive, es algo positivo que digan eso, porque no te van a dejar interactuar, porque digo, bueno, sí, déjalo que se quede, déjala que se quede, pero en realidad la actitud ya es de que no vas a poder incluirte porque no te van a dejar incluirte. Y esa es otra de las dificultades que tenemos en un montón de cosas, ¿no? De como seres humanos, ¿no? No incluimos o no sabemos cómo incluir o no sabemos cómo decir, y la verdad es que en este momento no estamos como para interactuar y bancarnos el proceso y conocer a alguien que es un desconocido en definitiva. Miriam, pero en estos equipos de trabajo, así como alumno, todo, ¿se visualiza el líder? ¿Hay un líder visible? ¿O En son los grupos que a vos compañeros? te dejan interactuar, porque también hay una dificultad para nosotros tutores y para mí como coordinador inclusive, ¿no? Donde, por ejemplo, te dice, acá está la tutora, y hola, sí, y por ahí se refieren a mí en privado. Directamente me contactan por privado, entonces yo tengo que ir al grupo y contestar en público, si es algo que por ahí la tutora no lo sabe o no es el momento designado para acompañarlos, lo puedo hacer. Pero también pasa eso, que si el grupo no está funcionando, vos no sabés quién es quién. Y eso es una dificultad, por ejemplo, ¿no? Que yo siempre digo, tenemos que trabajar antes con los grupos como equipos de trabajo y también antes de que empiece la cursada, tener armado todos los grupos, ¿no? de estudio y poder tener un momento de interactuar Proponer antes. tal vez sería, Porque si no, vos no los podés claro, tal identificar. vez sería ideal, digo, o sea, no metiéndome en sus áreas, sino en lo que me compete, tal vez, o sea, como pastor y también como referente de un comedor. Trabajamos con 66 comedores, y cuando tenemos que hablar, hablamos con los referentes.
O sea, visualizamos lo que está liderando, porque si no es complicado, ¿cómo haces? Te puentean. Entonces, sería interesante visualizar, o cuando se armen los grupos, que entre ellos propongan quién va a hacer la voz. Pasa que a veces hemos trabajado con ese sistema anteriormente, o sea, se venía trabajando y yo propuse que no haya solo un referente que se comunique con el tutor. ¿Por qué? Porque no siempre refleja la voz del equipo, del grupo de estudio. Ya nos ha pasado, después cuando explota la bomba, el emergente que le decimos no, te dice no, pero mi trabajo, yo hice esto y los compañeros decidieron no ponerlo. Y vos decís, son dos personas que claramente están gobernando a todo el grupo y ponen lo que quieren, envían lo que quieren y los otros están como silenciada su voz. Entonces yo digo, ¿cómo sabemos eso? Si nosotros tenemos un solo contacto y tenemos que resolver cuando estalla. Entonces sería mejor estar adentro del grupo y vos ahí detectás quién es la persona que siempre está, que sería el portavoz o el referente, y cualquier cosa, lo que suceda, vos sabés que una persona siempre te va a contestar, es esa o ese estudiante. Pero si no, no lo puedes detectar, y nos han pasado casos así donde uno ve y dice, uy, ¿por qué no? Lo podríamos haber solucionado antes y no sufrían tanto el proceso. Ya casos que llegaron ahí, casi a la entrega final del trabajo, donde el equipo se te dividió, o se te hizo 3 equipos, y vos decís, bueno, ¿y ahora de quién es la autoría de ese trabajo? Porque es el mismo trabajo que quizás lo van a reformular para presentarlo como trabajo final. Y también es otro drama, ¿no? ¿De quién es el trabajo? Si ahora el grupo se dividió, si hicieron 3 o qué sé yo. Es complejo. Entonces ahí es donde a mí me tocó como tutora en ese momento. Como coordinadora todavía eso no ocurrió, por suerte, de que haya algo similar a lo que ocurrió las veces pasadas. Pero bueno, también uno va aprendiendo, siempre que conozcas esos grupos, que sepas, bueno, mira, la verdad es lo mejor es dejarlos que se dividan, hay que tratar de llegar a un consenso si van a utilizar los mismos trabajos para hacer, por ejemplo, el desarrollo del trabajo final, tomar los conceptos que vieron en esos módulos, como particularmente era el que dio Cecilia, me parece, de la cooperativa CADE, y ella mencionó que ningún proyecto, ningún trabajo que se haga va a ser igual o una copia de, porque por más que se lleven el proyecto escrito, cuando lo vayan a implementar va a ser otra cosa. Y yo digo, bueno, tomando esto que dijo el profe, tratemos de solucionar el conflicto interno en los grupos. Y funcionó, funcionó. Se va Fer. Nos vemos, Fer. Gracias, Fer. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Gracias, Nos vemos, Sabrina. Fer. Gracias. Gracias, Bueno, Sabri. igual, siendo fieles a la costumbre, estamos llegando al final de la reunión para Si no, no no vamos tener- para, Bueno, pero nos no vamos quedamos para el cuento. con hilo, para otro tiempo. Sí, Para sí, otro día. da para mucho más si quieren. No la hemos escuchado a Rosana, y también me gustaría saber con qué nos vamos cada uno. Roxana. Me quedó picando lo que decía el profe, que somos un grupo, pero no nos conocemos, y es real. Y por más que haya un panel donde cada uno intentó contar un poquito de su historia, es distinto escucharlo y verlo, aunque sea por Zoom, la historia personal de cada uno, que leerla. Y eso me quedó dando vuelta en la cabeza. Es un poco lo que yo les comentaba cuando los grupos no hablaban. Te digo, envíen audios, chicas, porque es otra cosa la calidez de la voz que un texto. Y obviamente nosotros con los grupos no hacemos Zoom ni Meet, es muy raro que se pueda hacer. Pregunto por ignorancia nada más, ¿no? ¿Es la única definición de grupos de este autor o hay otros autores que se puede contemplar otras variables? Es la síntesis de todos los autores. Está pensado para observar y poder modificar la tarea. Porque, para resumirlo, si no hay grupo, no hay tarea.
aunque nos juntemos, no hay tarea. ¿Se entiende, no? Tenés millones de autores, pero Pichón lo que hizo fue sistematizar los trabajos de todos. Maravilloso autor, recomendable. Sobre todo... Igual grupos somos todos, ¿no? Cuando te dicen, bueno, vos y vos vayan a hacer tal cosa, pero si la tarea no te une, difícilmente vaya a haber un equipo de trabajo. Y no se llega al proyecto. Que el proyecto es suponerle que todos acá participemos, que todos sumemos y que este taller haya salido. Y que Claro. cada uno con los saberes de cada uno haya aportado a este taller. Entonces, bueno, la dinámica que tanto que dijo Graciela se termina afirmando. Uno la termina afirmando a ella como líder de este espacio que ella propuso y los horarios. Por eso yo lo mantuve y mantuve el encuadre más o menos. Entonces, esto es la finalidad de este proyecto, digamos, con la participación de todos. Bueno, yo por respeto, porque entré tarde, no quería hablar, pero de igual modo me parece que cualquier actividad con personas, si no hay confianza de base, no se conforma ninguna actividad, perdón. Por más que yo sepa la vida del otro. Me parece que el hecho de confiar en lo que piensa, hace, propone el otro, es fundamental. Gracias, Rosana. Bueno, no sé si Hacer la quieren... consulta. Sí, ¿Habrá posibilidad de tener este power de sí, Sabri? cómo no, lo pasamos. Muchísimas gracias. Gracias, Sabri. Muy claro. Muchas Gracias a gracias. ustedes por darme la posibilidad de participar o bueno, de dar el taller. Dar la confianza a Daniel, porque me lo propuse y bueno, gracias Dani por confiar. Maravilloso, Sabri. Muchas gracias. Muy bueno, muchísimas gracias. Y a cada una y a cada uno por tomarse el tiempo para compartir. Sí, mil Gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias.